Imagina un fotón que nace en el corazón de una estrella lejana y viaja miles de millones de años solo para apagarse al fin en tus ojos esta noche. Mientras te acomodas y dejas que el cuerpo descanse, este documental te llevará con voz suave desde los primeros destellos del universo hasta el momento exacto en que esa luz se convierte en calma dentro de tu mente. Si te gustan estos viajes lentos por el cosmos y quieres más historias para dormir, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita. Así podrás seguir explorando el universo noche tras noche sin prisa. La luz de muchas galaxias lejanas tarda miles de millones de años en llegar hasta la Tierra. Eso significa que cada chispa que cruza el cielo nocturno muestra un pasado profundo del universo. Al final de este viaje, el camino silencioso de esa luz será más fácil de imaginar y de sentir cercano. La escena se abre como una noche tranquila, donde el firmamento parece un lago inmenso, cubierto de pequeños reflejos inmóviles. La idea central es simple y serena: observar el cielo es observar historias antiguas que siguen viajando. Cada fotón que avanza por el espacio nace en un lugar concreto, tal vez en la superficie ardiente de una estrella, tal vez en los restos de una explosión lejana. Año luz significa distancia que la luz viaja en un año. Cuando se suman miles de millones de esos años, el trayecto se vuelve casi incomprensible, pero el resultado es esta imagen suave sobre la cabeza constante y silenciosa. El cielo nocturno se presenta como un archivo vivo, donde cada punto luminoso guarda una página diferente de la historia cósmica. En esencia, esta primera mirada recuerda que cada estrella visible es también una ventana hacia el pasado. La luz no se detiene ni se distrae, avanza a una velocidad fija, sin elegir destino, cruzando regiones de gas tenue, nubes de polvo y espacios aparentemente vacíos. El espacio entre galaxias se extiende como una llanura oscura, casi sin encuentros, pero la luz continúa paciente durante edades enteras. Esa paciencia del cosmos contrasta con la rapidez de los días humanos, con las urgencias que se acumulan y se disuelven en cuestión de horas. Desde la escala de la luz, una vida completa cabe en un parpadeo, y ese contraste introduce una calma suave en la mente que escucha. La imagen de un rayo que parte de una estrella lejana invita a imaginar un hilo clarísimo tendido a través del vacío, tan fino que ninguna mirada puede seguirlo, pero lo bastante firme para no romperse. A lo largo de ese hilo, el tiempo se estira, y cada segundo es una pequeña victoria contra la oscuridad circundante. De cuando en cuando, ciertos lugares del espacio desvían ligeramente esa trayectoria, como si la tela invisible del universo tuviera arrugas muy amplias. La gravedad curva el camino, pero no detiene el viaje, y la luz se adapta sin perder su ritmo. El resultado es un trayecto sinuoso pero continuo, una caminata interminable donde cada paso es igual al anterior. El relato se detiene un momento en la idea de que cuando esa luz llega a unos ojos humanos, el viaje termina en algo muy pequeño. Tras cruzar abismos de millones de años, la energía se concentra en una pupila, en una retina muy delicada que traduce la señal en impulsos tranquilos. Desde el punto de vista de la luz, el universo acaba en una sensación breve, en una impresión suave sobre un cerebro que descansa. Esta transformación de travesía inmensa a experiencia íntima es la clave que guía todo el documental. Mirar el cielo significa unir lo descomunal y lo frágil, lo inabarcable y lo cotidiano en un mismo gesto tranquilo. Por eso esta sección subraya que cada punto de luz no solo cuenta un origen remoto, sino también un destino modesto, alojado en la percepción. Las estrellas que parecen fijas quizá ya no existan, pero su mensaje sigue llegando como una carta enviada hace eras que se abre solo ahora. Ese retraso convierte al firmamento en un recuerdo extendido, una memoria desplegada sobre la noche. Pensar en ello
suaviza los contornos de las preocupaciones diarias porque muestra que todo se inscribe en una escala mucho mayor. El cuerpo se afloja, la respiración se vuelve más lenta, mientras la imaginación sigue el hilo de luz por el vacío. A partir de aquí, el viaje puede avanzar hacia la pregunta de dónde sale exactamente esa luz, cómo se enciende por primera vez, en los rincones densos y calientes del cosmos. Con ese pensamiento reposado, el relato se prepara para entrar en regiones más profundas donde las estrellas nacen y la oscuridad inicial empieza a llenarse de brillo. La historia de la luz continúa en los lugares donde nace en el interior silencioso de las estrellas jóvenes. Allí, la materia se comprime con tanta constancia que la temperatura sube hasta niveles imposibles en cualquier horno conocido. El hidrógeno, que es el elemento más simple, se vuelve tan denso que sus núcleos empiezan a unirse. A ese proceso se le llama fusión nuclear, y es simplemente la unión de núcleos ligeros en otros más pesados con liberación de energía. Esa energía no aparece como un estallido brusco, sino como un resplandor sostenido que llena lentamente el interior de la estrella. Cada segundo, cantidades enormes de materia se transforman en luz y en calor, y sin embargo, la superficie parece estable, tranquila, firme en el cielo. En esencia, una estrella es una región donde la materia cae hacia adentro, mientras la luz empuja hacia afuera y mantiene el equilibrio. Cuando ese equilibrio se mantiene, la vida de la estrella se alarga durante millones o miles de millones de años. En los primeros momentos, la luz que se crea en el corazón de la estrella todavía no puede escapar. Choca una y otra vez con partículas, con átomos y con pequeños granos de materia dispersa. El viaje hacia la superficie se parece a caminar en una niebla muy espesa, donde cada paso implica un desvío. Se calcula que un solo cuanto de luz puede tardar miles o incluso millones de años en alcanzar la capa exterior. Solo cuando consigue salir de esa región densa, el camino cambia y se vuelve recto, limpio, directo hacia el espacio. Desde ese instante, el fotón se comporta como un mensajero libre que abandona el lugar de origen y se suma a la corriente general de la luz estelar. La superficie de la estrella se convierte entonces en una especie de orilla brillante, desde la cual parten innumerables viajeros diminutos. Cada uno lleva la información de la temperatura, del color, del estado interno de ese sol lejano. Visto desde muy lejos, todo ese detalle se reduce a un tono suave, quizá amarillento, quizá azulado, que tiñe un punto casi inmóvil en la oscuridad. Sin embargo, debajo de esa calma aparente, siguen ocurriendo reacciones continuas como el latido muy lento de un corazón de fuego. El contraste entre la agitación interna y la quietud externa crea una sensación especial como la de un volcán cubierto por nieve. Gracias a esa luz estable, los planetas que orbitan alrededor reciben energía constante suficiente para calentar superficies, mover atmósferas y en algunos casos sostener formas de vida. Para muchos mundos, la estrella central es un reloj y una chimenea al mismo tiempo. Marca el paso del tiempo con ciclos regulares y al mismo tiempo distribuye el calor que mantiene todo en marcha. Cada rayo que escapa es una línea que conecta ese núcleo ardiente con regiones lejanas del espacio. En algunos lugares la luz encuentra nubes de polvo y gas, y las ilumina desde un lado, creando formas suaves como velos extendidos. Esos velos cambian muy despacio, de modo que cualquier observador podría seguir su danza durante toda una vida sin notar grandes diferencias. La calma domina la escena aunque cada partícula se mueva sin descanso. En otros rincones la luz se filtra entre discos de materia que giran en torno a estrellas jóvenes, donde podrían formarse nuevos planetas. Allí cada fotón ayuda a calentar granos diminutos que chocan, se unen y crecen con una paciencia que supera toda medida humana. El resultado después de tiempos inmensos puede ser un sistema planetario completo,
con mundos rocosos gigantes de gas y bandas de cuerpos helados. Todo ese proceso se sostiene gracias al flujo constante de luz que comenzó en un núcleo oscuro y denso. La idea que se afianza en esta etapa es que cada estrella del cielo nocturno no es solo un punto, sino también una fábrica de luz de larga duración. Esa fábrica trabaja sin ruido, sin pausa brusca, mientras el universo se expande a su alrededor. La luz que nace allí está destinada a llenar el espacio de mensajes silenciosos. Algunos nunca encontrarán un receptor, otros terminarán en la superficie de un planeta helado, y unos pocos acabarán su viaje en unos ojos que miran hacia arriba en la quietud de la noche. En el fondo, cada chispa que surge en estas forjas estelares prepara de antemano el paisaje luminoso de futuros cielos lejanos. Con esa imagen en mente, la narración se desliza con suavidad hacia escalas mayores donde inmensos enjambres de estrellas comparten su resplandor. La luz que nace en las estrellas no viaja sola, se suma al resplandor colectivo de inmensas ciudades cósmicas llamadas galaxias. Una galaxia es un conjunto gigantesco de estrellas gas-polvo y materia oscura, todo unido por la gravedad. Cada galaxia puede contener miles de millones de soles, cada uno generando su propio río de fotones. Desde lejos toda esa complejidad se reduce a una mancha suave, una neblina luminosa suspendida sobre el fondo oscuro del universo. La idea clave de esta sección es que la luz no solo cuenta la historia de estrellas aisladas, sino también la de las estructuras que las reúnen. Dentro de una galaxia, los fotones zigzaguean entre brazos espirales, cúmulos abiertos y regiones donde nacen estrellas nuevas. Esas regiones brillan con un tono azulado y delicado como brasas jóvenes en un fuego muy extendido. En otras zonas, estrellas viejas y rojas dominan el paisaje, indicando una vida más larga y calmada. La luz que surge de todos esos lugares se mezcla y forma un brillo general, una firma luminosa que revela la edad, la actividad y la historia de la galaxia. Vistas en conjunto, las galaxias se distribuyen por el espacio como islas dispersas en un océano casi vacío. Algunas son espirales extendidas, otras son elípticas redondeadas, otras parecen manchas irregulares con contornos difusos. Cada forma indica un pasado diferente de colisiones, encuentros y fusiones muy lentas. La luz guarda huellas de esos eventos porque arrastra consigo las marcas de las regiones deformadas, de las estrellas arrancadas de sus órbitas y de los brazos retorcidos. A pesar de esa historia agitada, el presente se percibe como un estado de equilibrio amplio, donde las transformaciones ocurren tan despacio que un solo instante humano no alcanza para notar el cambio. Una galaxia puede pasar cerca de otra, y su luz se mezcla en el cielo, aunque estén separadas por enormes distancias. En los cúmulos de galaxias la escena se vuelve aún más rica. Cientos o miles de galaxias se agrupan en un mismo volumen de espacio, unidas por un pozo de gravedad compartido. Desde muy lejos, la luz de un cúmulo se percibe como una brillante concentración de manchas, como si muchas ciudades estuvieran reuniéndose en una sola región del cielo. Entre ellas se extienden nubes de gas caliente y filamentos de materia invisible que también influyen en el camino de la luz. Estas concentraciones crean efectos curiosos. La gravedad intensa puede desviar y enfocar los rayos, produciendo lo que se llama lente gravitatoria, un fenómeno en el que una masa curva la trayectoria de la luz que pasa cerca. En lenguaje simple, una lente gravitatoria es un efecto por el cual un cúmulo masivo actúa como un cristal natural en el espacio. Gracias a ese efecto, la luz procedente de galaxias aún más lejanas puede amplificarse y deformarse formando arcos finos o imágenes duplicadas alrededor del cúmulo. El resultado es un paisaje visual delicado, donde algunas luces se estiran como si fueran reflejos alargados en la superficie de un río
en movimiento lento. Cada una de esas formas cuenta algo sobre la distribución de masa en el cúmulo, incluso sobre la presencia de materia oscura que no emite luz propia. La luz revela precisamente al doblarse que hay algo más sosteniendo la estructura. En conjunto, los cúmulos se conectan mediante grandes filamentos que trazan una red inmensa, conocida como tejido cósmico. A esas escalas el universo parece una esponja gigante con nodos luminosos, donde se unen los hilos y grandes vacíos donde casi no hay galaxias. La luz que viaja por estas regiones recorre caminos larguísimos, cruzando de un nodo a otro de un cúmulo denso a un vacío suave. En esos trayectos la expansión del universo estira su longitud de onda poco a poco en un proceso llamado corrimiento al rojo, que es simplemente el alargamiento de la luz por la expansión del espacio. Esa luz al llegar conserva la memoria de lo que encontró en el camino desde la densidad de los cúmulos hasta la amplitud de los vacíos. La recapitulación en este punto es clara. La luz no solo trae noticias de una estrella, sino también del entramado de galaxias y masas que componen la arquitectura del cosmos. Pensar en esa red vasta introduce una sensación de amplitud serena, como observar desde muy alto una red de ríos que se bifurcan y se reúnen. Cada hilo luminoso es una corriente que ha avanzado durante edades sin detenerse, con un ritmo constante e imperturbable. Mientras el relato se posa en estas escalas tan grandes, la mente se aleja aún más de la escala cotidiana y encuentra un tipo de silencio profundo. A partir de aquí, el viaje de la luz puede seguir hacia fondos aún más antiguos, hacia un resplandor tenue que llena todo el espacio y que guarda la memoria de los primeros instantes del universo. La luz más antigua que se observa hoy no viene de una estrella concreta, sino de todo el universo cuando era muy joven. Esta luz forma un resplandor suave que llena el espacio en todas direcciones como una niebla uniforme de brillo casi imperceptible. La idea central es que esta luminosidad antigua guarda una fotografía del cosmos cuando todavía estaba en su infancia. Mucho antes de que existieran galaxias definidas, el universo era más denso, más caliente y más compacto. La materia no estaba agrupada en estrellas y planetas, sino en una mezcla espesa de partículas cargadas y luz atrapada. Un plasma es una sopa de partículas cargadas muy calientes. En esa sopa cósmica, los fotones chocan sin parar con electrones y protones rebotan, se desvían, cambian de dirección. La luz no puede avanzar libremente. Grandes distancias se ve obligada a zigzaguear en un caos espeso. El universo, sin embargo, se expande y se enfría con una paciencia infinita. A medida que la temperatura baja, las partículas comienzan a unirse en átomos neutros. Cuando eso ocurre a gran escala, la niebla de partículas cargadas se disipa. La luz deja de estar atrapada y de pronto encuentra un medio más transparente. La radiación cósmica de microondas es el eco térmico del universo. Esa luz liberada cuando el cosmos tenía solo unos cientos de miles de años, empieza entonces un viaje prácticamente ininterrumpido por el espacio. Desde ese momento, cada fotón de ese fondo se aleja en línea casi recta, mientras el propio espacio continúa estirándose bajo sus pies. Visto con calma, el universo de aquella época se parece a la superficie de una esfera gigantesca, brillante y homogénea, rodeando todo. Esa superficie se conoce como la última región desde la que la luz pudo escapar libremente en todas direcciones. Cada punto del cielo actual muestra un fragmento diferente de esa superficie lejana, de modo que el firmamento es un mosaico del mismo instante temprano, observado desde muchos ángulos. El brillo de este fondo no es intenso, tiene una temperatura muy baja, apenas unos grados por encima del cero absoluto. Esa temperatura corresponde a una radiación de longitud de onda larga en el rango de las microondas, lejos del espectro visible por ojos humanos.
Aunque no se vea directamente su presencia, puede medirse con instrumentos delicados que registran ligeras variaciones en el cielo. Sobre ese fondo uniforme aparecen pequeñas manchas un poco más frías o un poco más calientes. Esas diferencias diminutas, casi invisibles, representan regiones donde la densidad de materia era levemente mayor o menor. En esencia, son semillas de futuros cúmulos de galaxias y grandes vacíos. La recapitulación en este tramo es serena. La luz de este resplandor antiguo muestra cómo el universo joven ya contenía los patrones que con el tiempo se convertirían en la red de galaxias. Cada mancha, cada variación suave, anuncia una estructura futura. El contraste entre la uniformidad general y esas pequeñas irregularidades introduce una sensación de orden profundo, como si una tela casi lisa tuviera arrugas sutiles que indican dónde se formarán pliegues más grandes. Con el paso de miles de millones de años, la materia cae hacia esas regiones ligeramente más densas y la gravedad agranda las diferencias. Las galaxias se agrupan donde antes había solo un exceso casi imperceptible. Sin este fondo luminoso sería mucho más difícil reconstruir ese proceso lento. La luz actúa como una huella fósil, como el eco lejano de un sonido que ya no se oye directamente. El viaje de cada fotón de este fondo ha sido largo y silencioso. Ha cruzado la formación de los primeros cúmulos, ha atravesado vacíos inmensos, ha pasado junto a galaxias en colisión, y ha visto cómo la expansión del universo estira su longitud de onda poco a poco. Ese estiramiento convierte una radiación que antes era más energética en algo más suave y frío. El resultado actual es un murmullo luminoso casi uniforme que llega desde todas partes envolviendo cada lugar del espacio en la misma luz tenue. Desde la perspectiva de la narración, esta luz de fondo actúa como un telón de escenario permanente. Sobre ese telón se dibujan después las galaxias brillantes, los cúmulos y todas las estructuras descritas antes. Incluso cuando se observa un punto concreto del cielo detrás de la luz de las galaxias, se encuentra siempre este resplandor más antiguo. Saber que está ahí aporta una sensación de continuidad profunda, como si el universo mantuviera un recuerdo constante de su origen. La mente que contempla esta idea puede deslizarse hacia una calma amplia al sentir que existe una conexión suave entre el pasado más remoto y el presente. Con esa imagen del universo recién nacido, grabada en un resplandor tenue, el relato puede regresar ahora al viaje de la luz, por eras más recientes, acercándose poco a poco a mundos donde surgirán miradas capaces de recibirla. A medida que el universo se expande y se enfría, la luz antigua sigue viajando mientras surgen generaciones nuevas de estrellas y galaxias. La idea central de esta sección es que mirar lejos en el espacio significa mirar hacia atrás en el tiempo. Cada año que pasa, la distancia entre las grandes estructuras crece un poco, como si el tejido mismo del cosmos se estirara con delicadeza. La expansión cósmica es el aumento gradual de las distancias entre galaxias. Esta expansión no empuja a las galaxias como un viento, sino que dilata el espacio entre ellas. La luz que cruza ese espacio estirado ve alargada su longitud de onda y su color se desplaza hacia tonos más rojizos. El corrimiento al rojo es el cambio del color hacia el rojo por la expansión del universo. Cuanto más lejos se encuentra una galaxia, mayor suele ser el corrimiento observado en su luz. Esto convierte al firmamento en una especie de calendario natural donde la tonalidad y la intensidad de la luz indican la época de origen. La escena puede imaginarse como una serie de círculos concéntricos alrededor del observador. Las estrellas y galaxias más cercanas ocupan los círculos internos, corresponden a épocas recientes del universo. Más allá, en círculos cada vez más lejanos, aparecen objetos jóvenes formados cuando el cosmos todavía estaba en sus primeras etapas. La luz tarda más en llegar desde cada círculo exterior, de modo que cada anillo
representa una capa más profunda de pasado. Mirar a gran distancia es como leer una colección de diarios ordenados por fechas, desde el más nuevo hasta el más antiguo. En este punto, la recapitulación resulta clara. La luz trae no solo imágenes, sino también tiempos diferentes superpuestos en el mismo cielo. Un observatorio es un lugar preparado para recoger y medir luz. Algunos observatorios se levantan en montañas altas, otros flotan en el espacio por encima de la atmósfera. Esa atmósfera actúa como un filtro suave que distorsiona un poco la señal. Por eso los telescopios espaciales pueden ver con mayor nitidez. Un telescopio es un instrumento que concentra luz para ver objetos lejanos. Cuando las lentes y los espejos se alinean con precisión, permiten separar detalles muy finos en la imagen de una galaxia o de una nebulosa. Cada punto de luz se descompone si es necesario en un espectro amplio. Un espectro es el abanico de colores en que se descompone la luz. Dentro de esa distribución de colores se leen temperaturas, composiciones químicas y velocidades. El resultado final es una traducción precisa de la historia de la fuente luminosa. La escena puede imaginarse como una sala tranquila, donde llegan cartas de luz desde todo el universo. Cada telescopio abre una carta distinta, la extiende sobre una mesa de instrumentos y deja que los datos cuenten de dónde viene y cuánto tiempo ha viajado. El universo cercano envía cartas recientes escritas hace unos millones o cientos de millones de años. Las regiones más lejanas mandan mensajes redactados hace miles de millones de años, cuando las primeras galaxias todavía ajustaban sus formas y sus ritmos. Todo ese flujo se recibe en silencio, sin ruido, solo con la llegada pausada de fotones a los detectores. La mente que contempla esta imagen encuentra consuelo en la paciencia cósmica. La luz no se impacienta, no se adelanta ni se retrasa, solo sigue su camino recto a través de la expansión. La escala de tiempos es tan amplia que los altibajos de una vida humana caben en una fracción minúscula de ese viaje. Esa diferencia suaviza las preocupaciones porque muestra que cada día se inscribe en un proceso mucho más grande. Al mismo tiempo, la existencia de observatorios y telescopios añade un detalle íntimo a esta historia vasta. Después de avanzar durante edades entre galaxias, algunos fotones terminan su recorrido en una pequeña superficie de cristal pulido o en un sensor delicado. De allí pasan a gráficos y pantallas y finalmente a mapas, imágenes y modelos que ayudan a reconstruir el pasado cósmico. En resumen, calmado la luz que viaja miles de millones de años, solo encuentra sentido completo cuando alguien la interpreta. No porque la luz necesite esa mirada, sino porque la conciencia transforma un flujo físico en comprensión serena. Entender que el cielo nocturno es una mezcla de épocas distintas convierte la oscuridad en un archivo lento y acogedor. Cada punto brillante podría ser un recuerdo de una galaxia joven, o una estrella en plena madurez, o un cúmulo antiguo que empezó a formarse cuando el universo era muy diferente. Con esta idea sentada, el relato puede acercarse todavía más a la escala de los sistemas planetarios, donde una parte de esa luz termina su viaje en mundos capaces de sostener océanos, atmósferas y formas de vida que algún día levantarán la mirada hacia el cielo. En una galaxia cualquiera, uno de esos soles anónimos rodeado de planetas ilustra cómo la luz termina moldeando mundos enteros. La idea principal de esta sección es que después de atravesar escalas enormes, el viaje de la luz se vuelve muy íntimo cuando entra en un sistema planetario. En torno a la estrella, los planetas giran en órbitas estables, cada uno a una distancia distinta, recibiendo una cantidad determinada de energía. La zona habitable es la franja donde la luz permite la existencia de agua líquida en la superficie. No es una frontera rígida, sino una región amplia, donde la temperatura media se mantiene en un rango adecuado.
En un planeta situado en esa zona, la luz estelar regula ciclos de día y noche, estaciones suaves o contrastadas corrientes de aire, corrientes oceánicas y la química de la atmósfera. Visto desde afuera, un mundo así parece una esfera pequeña perdida en la inmensidad, pero en su superficie la luz es una presencia constante que marca ritmos. Cada amanecer es el resultado de millones de años de viaje concentrados en un rayo que toca una montaña, un bosque o un océano. La escena puede imaginarse como una superficie cubierta por mares tranquilos y continentes diversos donde la luz llega inclinada durante la mañana, se alza con fuerza al mediodía y se despide oblicua al atardecer. Ese movimiento aparente del sol provoca sombras que se alargan y se acortan, colorea el cielo con tonos suaves y guía la vida cotidiana de cualquier ser capaz de percibirla. La recapitulación serena aquí es clara. La misma luz que partió de regiones profundas del cosmos termina regulando relojes biológicos y ciclos sencillos en un planeta concreto. La rotación del planeta hace que la luz llegue en pulsos regulares, creando una alternancia de claridad y oscuridad. Durante el día, la energía luminosa calienta la superficie, evapora agua, impulsa vientos y alimenta procesos que almacenan esa energía. La fotosíntesis es el mecanismo por el que algunas formas de vida convierten luz en energía química. Gracias a este mecanismo, la luz se transforma en alimento en madera en tejidos vivos que sostienen cadenas enteras de ecosistemas. Durante la noche, el calor acumulado se libera poco a poco y el suelo, los mares y la atmósfera devuelven parte de esa energía al espacio. El resultado es un balance delicado, un intercambio lento entre la estrella y el planeta. A escala humana, ese intercambio se percibe como clima, estaciones y paisajes cambiantes. A escala del viaje de la luz, representa el último tramo de una ruta larguísima. Mientras tanto, parte de la luz se refleja en nubes, hielos o desiertos claros, y se escapa de nuevo hacia el espacio, llevando consigo una huella de las propiedades del planeta. Desde lejos, ese reflejo tiene un color y una variabilidad que revelan la presencia de océanos, atmósfera y quizá incluso indicios de actividad biológica. Los telescopios del futuro podrán leer estas señales como hoy se leen los espectros de galaxias, interpretando la firma luminosa de mundos donde la luz ha sido recibida y procesada de muchas maneras. Esta idea introduce una imagen reconfortante. Un planeta bañado por luz no es solo un receptor pasivo, sino también un espejo sutil que devuelve información al cosmos. En la superficie, la experiencia de la luz es más directa, más concreta. Rayos que atraviesan hojas, destellos que juegan en la superficie del agua, reflejos suaves sobre la piedra lisa. Todos son manifestaciones locales de un viaje inmenso. Incluso un rayo que cruza una ventana y descansa en una habitación tranquila es el final de una línea trazada desde la estrella pasando por la atmósfera y filtrándose a través del vidrio. El contraste entre origen remoto y destino cotidiano refuerza la sensación de calma porque muestra cómo lo gigantesco y lo pequeño se conectan en un gesto simple. Mirar un paisaje iluminado por un sol estable equivale a contemplar el resultado de procesos cósmicos muy antiguos, organizados en armonía. A largo plazo, la estabilidad de la luz sostiene civilizaciones enteras, tecnologías, calendarios y relatos. Sin esa continuidad no habría tiempo suficiente para que la materia pensante emergiera, reflexionara sobre su origen y eventualmente levantara la vista hacia el cielo para preguntarse de dónde viene esa claridad. Así la luz se convierte en puente entre la ignorancia y la comprensión, entre el silencio del vacío y la conciencia que lo observa. En resumen pausado, esta sección muestra que el viaje de la luz, tan extenso en distancias y tiempos, adquiere significado pleno cuando toca un mundo donde puede alimentar mares, atmósferas y formas de vida. Desde este punto de vista,
Un planeta iluminado es una estación de descanso en el camino infinito de los fotones. Con esta imagen asentada, el relato puede acercarse todavía más al momento final del viaje, cuando algunos de esos rayos, después de rebotar en paisajes lejanos, terminan entrando en ojos humanos que serán capaces de guardar por un instante la memoria de todo el trayecto. En la larga historia de la luz llega un momento en que algunos seres dejan de ser simples receptores pasivos de brillo y sombra y se convierten en intérpretes de la claridad. La idea central de esta sección es que la evolución de los ojos transforma un flujo de fotones en imágenes organizadas del mundo. Mucho antes de que existieran miradas humanas, la vida se desarrolla en océanos poco profundos, bañados por la luz que penetra desde la superficie. Al principio solo hay células que distinguen entre claro y oscuro, capaces de notar si el entorno se ilumina o se apaga. Un fotorreceptor es una célula que reacciona a la luz cambiando su estado interno. En organismos muy sencillos, estos fotorreceptores se agrupan en manchas sensibles repartidas por la piel. No forman una imagen, pero permiten sentir la dirección general desde donde llega más claridad. Esa información basta para orientar movimientos, acercarse a regiones iluminadas, donde abunda la energía, o alejarse de zonas de luz demasiado intensa que podrían dañar tejidos delicados. Con el paso de generaciones incontables, algunos organismos cierran ligeramente esas manchas de sensibilidad en pequeñas cavidades. Esas cavidades funcionan como cámaras naturales, donde solo entra luz desde ciertos ángulos. El resultado es una imagen muy borrosa, pero con cierta estructura. El mundo deja de ser solo un contraste entre claro y oscuro y empieza a dividirse en formas imprecisas en sombras con contornos vagos. En esencia tranquila, la vida aprende a proyectar el exterior sobre superficies internas. La recapitulación en este punto es suave. La luz que antes solo marcaba presencia o ausencia se convierte en una fuente de información sobre la dirección, la forma y el movimiento de otros seres. A partir de ahí, la evolución refina estos mecanismos como quien pule un instrumento. Algunas cavidades se cierran aún más y desarrollan una pequeña abertura delante de un orificio que limita la entrada de luz y mejora la nitidez. Esa disposición recuerda a una cámara estenopeica, donde un simple agujero proyecta una imagen invertida del entorno. Más tarde, tejidos transparentes ocupan ese hueco y forman lentes primitivas. Una lente es una estructura que concentra o dispersa la luz para enfocar mejor. Gracias a estas lentes, los ojos pueden ajustar la convergencia de los rayos y obtener imágenes más claras a distintas distancias. En mares y riberas, criaturas con ojos más afinados detectan mejor a sus presas o a sus depredadores. Pueden anticipar movimientos, elegir rutas más seguras, encontrar alimento con menos esfuerzo. Así la luz deja de ser un simple fondo y se convierte en un mapa detallado del entorno. El valor de cada fotón aumenta porque ya no solo calienta o impulsa procesos químicos, sino que define perfiles, bordes y trayectorias. La variedad de ojos que aparece en la naturaleza es amplia. Algunos animales desarrollan ojos compuestos formados por muchos elementos repetidos, cada uno sensible a una parte pequeña del campo visual. Otros desarrollan ojos con una sola cámara y una retina continua, donde miles o millones de células reciben la luz. En todos los casos, el principio es el mismo: traducir patrones de intensidad y color en señales eléctricas que viajan por fibras nerviosas. Un sistema nervioso es una red de células que transmiten impulsos y coordinan respuestas. A medida que esa red se hace más compleja, el procesamiento de la luz gana en profundidad. Ya no se trata solo de reaccionar de forma inmediata, sino de reconocer siluetas, aprender asociaciones, recordar lugares y rutas. Un animal puede recordar un refugio sombreado, un camino iluminado hacia el agua
o la silueta tranquila de un árbol donde descansar. La luz en este contexto se convierte en memoria visual, en archivo de experiencias grabadas en conexiones neuronales. La recapitulación pausada aquí indica que cada mejora en la capacidad de ver da a la luz un nuevo papel en la vida. Ya no es solo energía, es también lenguaje entre el entorno y la mente. Así el viaje cósmico de los fotones encuentra un nuevo tipo de destino. No solo interactúan con átomos y moléculas, sino también con percepciones. En la superficie de un planeta, un rayo puede caer sobre un ojo compuesto de un insecto, sobre la pupila de un pez, sobre el órgano visual de un ave que cruza el cielo. Cada encuentro representa un final distinto, pero todos comparten la misma esencia: convertir trayectorias larguísimas en instantes breves de percepción. En los mares primitivos, los primeros animales que captan contornos y movimientos se mueven con una ventaja tranquila. Pueden elegir sombras protectoras, seguir destellos de alimento, evitar rutas peligrosas. La luz guía comportamientos antes de que exista cualquier pensamiento elaborado. Con el tiempo, algunas especies trasladan esa sensibilidad desde los mares a la tierra firme. Los ojos se adaptan a atmósferas, cambios de luminosidad, ciclos de día y noche más marcados, pupilas que se abren en la penumbra, párpados que protegen de un exceso de claridad, pigmentos que filtran ciertos colores. Todo forma parte del diálogo silencioso entre ojos y luz. La escena general vista desde lejos es la de un planeta que se llena poco a poco de miradas diversas. En bosques, desiertos, montañas y océanos, miles de especies convierten fotones en orientación, refugio, alimento y reconocimiento. Cada mirada es una pequeña estación receptora conectada a un pasado cósmico compartido. En resumen, suave, esta etapa de la historia muestra cómo la luz comienza a encontrar destinos capaces de recordar, aprender y elegir. El viaje de los fotones adquiere capas de significado que no estaban presentes en los tiempos de galaxias jóvenes y fondos ardientes. Con esta base asentada, la narración puede avanzar hacia un tipo particular de mirada, la humana, donde la luz no solo dibuja formas externas, sino también paisajes interiores hechos de recuerdos, pensamientos y preguntas. En la historia de la luz, el ojo humano representa uno de los destinos más delicados del viaje. La idea central de esta sección es que cuando los fotones alcanzan la retina, dejan de ser solo mensajeros físicos y se convierten en materia prima para la experiencia consciente. La superficie interna del ojo está cubierta por una capa de tejido sensible, donde se alinean millones de células organizadas como un campo silencioso mirando hacia la oscuridad. Los conos son células que detectan colores en condiciones de buena iluminación. Los bastones son células que perciben niveles de luz bajos y ayudan a ver en penumbra. Juntas, estas dos poblaciones forman un tapiz capaz de registrar variaciones finas en brillo y tono. Cada fotón que entra por la pupila y atraviesa el cristalino termina golpeando una de esas células, desencadenando una reacción química breve. En pocas fracciones de segundo, un impulso eléctrico viaja desde la retina por el nervio óptico hacia estructuras internas del cerebro. Un nervio es un haz de fibras que transmite información mediante pulsos eléctricos. En esta etapa, la luz ya no es luz. Se ha transformado en señales que corren por circuitos biológicos complejos. La recapitulación serena aquí es clara. El viaje de miles de millones de años concluye en una serie ordenada de impulsos que el cerebro puede interpretar. Dentro del cráneo, estos impulsos no llegan a un solo punto, se distribuyen por varias áreas. Algunas regiones detectan bordes, otras interpretan movimiento, otras reconocen colores y formas familiares. El cerebro combina todos estos elementos en una imagen coherente del entorno. Lo notable es que esa imagen no se proyecta en ninguna pantalla interna, sino que corresponde a un patrón dinámico de actividad, donde grupos de neuronas se encienden y se apagan, con ritmos delicados,
como ciudades nocturnas vistas desde muy arriba. Con el tiempo, estas respuestas se refinan gracias a la experiencia. Ver no es solo recibir, es también aprender a interpretar. En una escena cotidiana, una persona alza la mirada hacia el cielo nocturno. Millones de fotones que han viajado desde estrellas y galaxias llegan a sus ojos, atraviesan las capas transparentes, impactan la retina y desencadenan la misma secuencia silenciosa. En cuestión de instantes, el cerebro reconstruye un mapa del firmamento, ubica constelaciones conocidas, detecta el brillo de un planeta cercano y la franja lechosa de la Vía Láctea. Lo que desde fuera es solo una superficie oscura, con puntos de luz desde dentro, se convierte en un paisaje lleno de significados. Recuerdos de otras noches, asociaciones con relatos escuchados, sensaciones de amplitud o de calma se suman a la imagen. La luz en este punto no solo informa sobre la posición de las estrellas, actúa como detonante de estados emocionales y pensamientos. Un mismo fotón participa a la vez en la física del universo y en la vida interior de una mente. Este proceso se hace aún más rico cuando la sociedad construye instrumentos para extender la visión. Telescopios ópticos y radiotelescopios amplían el rango de señales que el ojo por sí solo no podría captar. Espejos y antenas recogen luz débil, procedente de regiones muy lejanas, la concentran y la traducen en imágenes gráficas y mapas que después se analizan con calma. El principio no cambia. Un flujo de fotones se transforma en datos y los datos se convierten en comprensión. Un fotón que golpea una retina humana no solo termina su desplazamiento físico, también entra en una historia que se transmite entre generaciones. Pinturas antiguas del firmamento, mitos sobre constelaciones, cartas estelares y fotografías modernas son formas de fijar en la memoria el encuentro entre luz y conciencia. Cada una de estas expresiones convierte una serie de eventos microscópicos en algo que perdura en el tiempo cultural. En la vida diaria, la mayor parte de la luz no procede de galaxias lejanas, sino de fuentes cercanas como estrellas, lámparas o pantallas. Sin embargo, el mecanismo básico es el mismo. Los fotones rebotan en objetos, atraviesan el aire y terminan en los ojos, donde se transforman en sensaciones. Un rostro conocido, una habitación tranquila, un paisaje al atardecer, todos son combinaciones específicas de patrones luminosos que el cerebro ha aprendido a reconocer y a cargar de sentido. Saber que esas escenas comparten la misma naturaleza física que la luz de las galaxias añade una capa suave de asombro. La materia que piensa se percibe como parte del mismo tejido que brilla en las estrellas, y las señales que la rodean se entienden como hilos que conectan lo íntimo con lo cósmico. Con esta comprensión serena, el viaje de la luz entra en una fase en la que la mirada humana no solo recibe, sino que también devuelve preguntas al universo. La luz recogida inspira modelos sobre el origen del cosmos y proyectos para seguir observando con mayor detalle. El relato se prepara así para explorar cómo estas preguntas, nacidas del encuentro entre fotones y mentes, influyen en la forma en que una especie organiza su existencia bajo un cielo lleno de historias luminosas. Cuando la luz alcanza ojos humanos y se transforma en imágenes internas, algo más ocurre. Nace la curiosidad que intenta comprender el origen de ese brillo. La idea central de esta sección es que la observación del cielo lleva a la construcción de relatos y modelos que influyen en la manera en que una especie entiende su lugar en el universo. Desde tiempos muy antiguos, comunidades enteras han levantado la vista en noches despejadas y han visto las mismas estrellas, los mismos patrones que se repiten estación tras estación. Sin necesidad de instrumentos complejos, la regularidad de ciertos puntos brillantes permite marcar ciclos de siembra, cosecha y migración.
El cielo se convierte en calendario en reloj lento que ordena el paso de las estaciones. Más tarde, la repetición de amaneceres y atardeceres de fases lunares y posiciones planetarias inspira relatos que buscan dar sentido a esos movimientos. Las luces del firmamento pasan a formar figuras, historias, genealogías de seres imaginarios que recorren la bóveda nocturna. En esencia serena, la luz de las estrellas deja de ser anónima y entra en la memoria colectiva como parte de una trama compartida. La recapitulación tranquila aquí es clara: el mismo flujo de fotones que llega desde galaxias lejanas se integra en mitos calendarios y orientaciones prácticas sobre la vida diaria. Con el tiempo, algunas culturas desarrollan métodos más cuidadosos para registrar la posición de los astros. Se construyen alineaciones de piedras, torres y observatorios primitivos que señalan solsticios, equinoccios y otras fechas importantes del ciclo anual. Cada rayo de luz que atraviesa una abertura en un momento preciso del año confirma la estabilidad de ese orden celeste. La confianza en esa estabilidad se extiende a la organización social, a las cosechas, a las celebraciones. La luz se convierte en referencia de seguridad. Más adelante, en distintas regiones del mundo, surgen herramientas para medir ángulos con mayor precisión. La navegación de larga distancia se beneficia de la posición de ciertas estrellas y del brillo constante de algunos faros celestes. Los viajes por océanos se guían por bandas luminosas que cruzan el cielo, y cada noche clara refuerza la idea de que la luz puede orientar cuerpos y decisiones. En este punto, la relación entre humanidad y luz estelar adopta un tono de colaboración silenciosa. La especie que mira aprende a usar el cielo como mapa, mientras que el cielo mantiene su ritmo imperturbable. Siglos después, la invención de telescopios modifica la escala de esa relación. Espejos y lentes se combinan para recoger más luz que la que el ojo puede captar por sí solo. Lo que antes era un punto aparece ahora como un disco. Lo que era una mancha se revela como un cúmulo, y lo que parecía una franja difusa se muestra como un enjambre de estrellas. La luz, al concentrarse, revela niveles nuevos de estructura. A partir de estas observaciones se proponen modelos sobre la forma de la Vía Láctea, sobre la existencia de otras galaxias y sobre la expansión del universo. Cada modelo es una manera de ordenar la información contenida en la luz, de convertir patrones observados en historias coherentes sobre el origen y el destino del cosmos. La humanidad pasa de ver el cielo como techo sólido a entenderlo como una extensión enorme de espacio poblado por innumerables sistemas. Esa transición no elimina el sentido de maravilla, pero lo acompaña con una calma basada en la comprensión. La recapitulación serena aquí señala que la luz no solo inspira relatos míticos, también sostiene descripciones científicas que amplían el horizonte sin destruir la sensación de misterio. A medida que avanza la capacidad de medir, se descubren supernovas lejanas, cambios sutiles en el brillo de ciertas estrellas leves, oscilaciones en la radiación de fondo. La luz muestra indicios de que el universo tiene una historia, un principio caliente y comprimido, y una expansión continua. Ese relato cósmico construido a partir de señales luminosas sitúa a la humanidad en un rincón modesto de una galaxia cualquiera. Lejos de resultar inquietante, esa modestia trae una forma de tranquilidad. Entender que la materia pensante ocupa un lugar pequeño en un escenario vasto reduce el peso de preocupaciones locales al recordarlas como fragmentos dentro de un marco mayor. En noches silenciosas, una persona puede sentarse bajo el cielo y saber que la luz que entra en sus ojos ha recorrido distancias inconcebibles y que aún así ha sido suficientemente estable para permitir reconstruir la historia del universo. Esa continuidad sugiere que existe un orden suave no impuesto desde fuera, sino emergente de leyes sencillas que gobiernan la luz, la materia y el espacio.
Esta sensación de orden alimenta filosofías y visiones del mundo en las que la existencia se percibe como parte de un tejido más amplio. El brillo lejano deja de ser solo un espectáculo visual y se vuelve un recordatorio de que todo está conectado por rutas invisibles. En resumen calmado, la luz que viaja miles de millones de años no solo termina en ojos humanos, también entra en lenguajes, símbolos, teorías y decisiones colectivas. El viaje físico de los fotones se prolonga en una dimensión nueva cultural y mental, donde las ideas también se expanden y se combinan con la misma paciencia que las galaxias. Con esta base asentada, el relato puede dirigirse ahora hacia una escala más íntima, todavía donde la luz nocturna, la penumbra y el resplandor de las estrellas influyen en los ritmos del sueño, el descanso y la forma en que una persona se siente acompañada por el cielo, incluso en los momentos de mayor silencio. En la penumbra de la tarde, cuando el sol desciende y el cielo pasa del azul brillante a los tonos anaranjados y luego al gris profundo, la luz cambia de carácter y comienza a dialogar con los ritmos internos de los seres vivos. La idea central de esta sección es que el viaje de la luz al llegar a los ojos humanos también ordena los ciclos de sueño y vigilia. El cuerpo humano posee un reloj interno que regula la temperatura, la liberación de hormonas y el nivel de alerta a lo largo del día. Ese reloj biológico es un sistema interno que marca el tiempo mediante señales químicas. Aunque late de forma autónoma, necesita señales externas para mantenerse sincronizado con el ciclo real de día y noche. La luz es la señal principal que ajusta ese reloj, sobre todo la luz del amanecer y del atardecer. En la retina, además de conos y bastones, existen células especiales sensibles a la luz ambiental general. Esas células envían información a una región profunda del cerebro, encargada de coordinar los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos son ciclos de unas 24 horas que organizan funciones corporales. Cuando amanece y la luz aumenta de manera gradual, el reloj interno interpreta que comienza la fase activa. Se eleva lentamente el nivel de alerta, se ajustan hormonas como el cortisol y se prepara al organismo para la actividad del día. A medida que la luz disminuye al final de la tarde, otra señal toma protagonismo. La melatonina es una hormona que favorece el sueño y aumenta en la oscuridad. Su concentración empieza a subir cuando la luz azulada del día se debilita y el cielo adopta colores más suaves. En esta transición, la iluminación natural actúa como un puente entre la vigilia completa y el descanso. La recapitulación en este punto es suave y clara. La luz que ha viajado enormes distancias termina guiando relojes internos que influyen en la sensación de sueño y de calma. En las noches despejadas, el resplandor de la luna y de las estrellas aporta una penumbra suficiente para mantener un vínculo visual con el cielo sin interrumpir del todo las señales de oscuridad. Las pupilas se dilatan, los bastones de la retina dominan la visión y el mundo se reduce a contornos suaves y brillos discretos. Esa reducción de detalle visual facilita que la mente se desligue poco a poco de las tareas precisas del día. La información que llega es menos intensa, más uniforme, y el cerebro puede pasar gradualmente de un estado de atención enfocada a otro de reflexión tranquila. En muchas culturas, la presencia de la bóveda estrellada en la noche se asocia con momentos de pausa, silencio y relato compartido antes de dormir. Sin necesidad de explicaciones técnicas, generaciones enteras han dejado que la vista repose en el cielo mientras el cuerpo se prepara para el descanso. La luz tenue de las estrellas no es suficiente para frenar la producción de melatonina, pero sí basta para recordar la existencia de un contexto amplio, de un marco cósmico que envuelve las pequeñas historias cotidianas. Saber, aunque sea de manera intuitiva, que esos puntos brillantes representan distancias y tiempos inmensos,
introduce una sensación de perspectiva que puede aliviar preocupaciones inmediatas. En ese estado, la respiración se hace más profunda y lenta, los músculos se aflojan y la mente se abre a pensamientos más amplios, menos centrados en tareas urgentes. El cielo nocturno actúa así como un techo natural para el descanso sostenido por luz muy antigua, que llega en cantidades mínimas. En entornos donde la oscuridad se respeta el tránsito del crepúsculo a la noche completa, permite que los relojes internos se ajusten sin brusquedad. Los animales nocturnos salen con confianza guiados por reflejos y destellos, mientras que los organismos diurnos se recogen en refugios, cuevas, nidos o hogares iluminados solo con fuego tenue. El fuego en este contexto añade una capa cálida y danzante de luz cercana al cuerpo, pero su alcance limitado mantiene el cielo visible y deja intacta la presencia del firmamento. De este modo la humanidad ha combinado durante largo tiempo la luz lejana de las estrellas con la luz próxima de las llamas, para construir espacios de descanso y de relato tranquilo. La recapitulación serena subraya que el equilibrio entre luz y oscuridad ha regulado los patrones de sueño tanto como la alimentación o la temperatura. En tiempos recientes, la aparición de fuentes de luz artificial intensa durante la noche ha comenzado a modificar estas relaciones antiguas, alterando señales que antes dependían casi por completo del ciclo solar y del brillo tenue del cielo. Con esta idea en mente, el relato puede avanzar hacia la historia de cómo la luz creada por manos humanas imita, amplifica o distorsiona la luz cósmica, y cómo esa imitación transforma la experiencia del cielo nocturno y del descanso bajo un universo lleno de fotones en viaje interminable. Cuando la luz creada por manos humanas se une a la luz antigua del cosmos, el paisaje nocturno de un planeta cambia de manera profunda pero silenciosa. La idea central de esta sección es que la iluminación artificial prolonga el día y modifica la relación con el cielo sin romper del todo el vínculo con el viaje milenario de los fotones. Durante la mayor parte de la historia humana, la noche estaba dominada por el resplandor tenue de estrellas, planetas y a veces de la luna. Los fuegos y antorchas ofrecían islas de claridad cálida en medio de una oscuridad extensa. Su alcance limitado dejaba siempre visibles las constelaciones como una cúpula constante sobre aldeas y caminos. En ese entorno la transición entre día y noche era suave. El sol se ocultaba, el cielo se oscurecía, las primeras estrellas aparecían una a una, y el cuerpo tenía tiempo de ajustar su reloj interno. El sueño llegaba de manera gradual, acompañado por sombras y brillos discretos. Con el avance de la tecnología, la situación cambia. Lámparas de aceite, faroles de gas y más tarde luces eléctricas comienzan a poblar calles, plazas y hogares. La luz artificial es la claridad generada por fuentes controladas por la actividad humana. Esa luz tiene una ventaja evidente, permite extender las horas de trabajo, lectura y encuentro social más allá del anochecer. Ciudades enteras empiezan a brillar como constelaciones nuevas cuando el cielo se oscurece. Vistas desde la distancia, sus avenidas iluminadas parecen ríos de fuego que se cruzan y se ramifican. La recapitulación tranquila aquí es clara la luz que antes llegaba casi en exclusiva desde estrellas y planetas, comienza a compartir el protagonismo con fuentes locales vinculadas a ritmos y necesidades sociales. Al mismo tiempo, este resplandor humano tiene un efecto sobre la percepción del cielo. En muchas regiones, el brillo de las ciudades crea una neblina luminosa que oculta las estrellas más débiles. Donde antes se veía la franja rica de la galaxia, ahora solo se distinguen unos pocos puntos y quizá el destello de un planeta brillante. El firmamento cambia de una superficie llena de detalles a una presencia más discreta. No desaparece, pero se vuelve más difícil de notar. Esta modificación introduce una paradoja suave.
la humanidad obtiene más control sobre su entorno inmediato, puede encender y apagar luces según lo desee, pero al mismo tiempo pierde parte de la referencia natural que ofrecía el cielo nocturno. Los ritmos de sueño se ajustan ahora no solo al ciclo solar, sino también a pantallas, lámparas y letreros que permanecen encendidos hasta tarde. Dentro de las casas la luz se vuelve más dirigida. Bombillas, pantallas y dispositivos emiten radiación a menudo con una proporción significativa de tonos azulados que el reloj interno interpreta como señal de día. Ese mensaje contradice la oscuridad exterior y puede retrasar la producción de melatonina, la hormona del sueño. El resultado es que el cuerpo tarda más en entrar en un estado de descanso profundo. Sin embargo, incluso en este contexto, la luz sigue siendo una herramienta que puede usarse con cuidado. Ajustar la intensidad y el color de las fuentes artificiales permite respetar los ritmos internos. Luces cálidas al final del día, intensidad reducida, cortinas que dejan pasar un poco de claridad matinal, todo contribuye a reconstruir un puente suave entre vigilia y sueño. La recapitulación serena en este tramo indica que la luz artificial no es enemiga de la noche, sino un elemento que necesita ser armonizado con los ciclos naturales. Más allá de las ciudades, en regiones donde el brillo urbano casi no llega, el cielo nocturno conserva su aspecto profundo. Allí miles de estrellas vuelven a ser visibles, y la Vía Láctea recorre el firmamento como una banda lechosa. Algunas comunidades y reservas se esfuerzan por proteger esa oscuridad, limitando el uso de luminarias y orientándolas hacia el suelo. El objetivo no es volver al pasado, sino mantener un equilibrio donde la noche siga siendo un espacio para el descanso y la contemplación. En estos lugares, una persona puede apagar una linterna, dejar que los ojos se acostumbren a la penumbra y ver cómo la bóveda celeste se llena poco a poco de detalles. La conciencia de que ese mismo cielo permanece sobre las ciudades, aunque oculto por el resplandor, propone una reflexión calmada. La luz artificial, al fin y al cabo, procede también de procesos cósmicos. Combustibles fósiles, vientos agua en movimiento, reacciones en centrales nucleares, todo remonta a sus orígenes a estrellas que convirtieron materia en energía hace millones de años. Encender una lámpara es en cierto sentido liberar una parte minúscula de esa energía almacenada. La diferencia está en la concentración temporal y espacial. Mientras que la luz estelar se distribuye de forma muy diluida, las luminarias reúnen mucha claridad en zonas concretas y momentos específicos. En resumen pausado, el paisaje nocturno moderno es una superposición de dos viajes de la luz. Uno viene de galaxias lejanas, silencioso y constante. El otro surge de circuitos y filamentos regulado por interruptores y horarios humanos. La forma en que una persona organiza su descanso depende de cómo combine ambas fuentes. Puede permitir que la luz artificial acompañe las tareas del final del día y luego reducirla para dejar que la oscuridad y las estrellas retomen su papel. Con esta comprensión en mente, el relato puede acercarse al tramo final del viaje, donde una habitación tranquila, una luz tenue y la presencia distante del cielo crean el entorno en que los ojos se cierran y la luz por un tiempo deja de ser vista para convertirse en sueños y memorias suaves. En una habitación tranquila, cuando la mayor parte de las luces se ha apagado y solo queda un resplandor muy suave entrando por una ventana o bajo una puerta, el viaje de la luz alcanza uno de sus finales más íntimos. La idea central de esta sección es que todo ese recorrido cósmico termina por un momento en una escena pequeña donde un cuerpo descansa y los ojos se preparan para cerrarse. Afuera el cielo continúa enviando fotones desde estrellas y galaxias lejanas, pero las paredes, las cortinas y la atmósfera atenúan casi toda esa señal. En el interior una lámpara tenue o el brillo de una ciudad distante
pintan sombras blandas sobre los objetos. Esas sombras definen bordes suaves, esquinas redondeadas por la penumbra, reflejos discretos en superficies lisas. La mente que ha pasado el día recibiendo imágenes nítidas, colores intensos y detalles finos, ahora se enfrenta a un paisaje mucho más simple. Pocos contrastes, formas grandes, movimientos lentos. Esa simplificación reduce la carga de información visual que el cerebro debe procesar. La recapitulación serena aquí es clara cuando la luz se hace más escasa y uniforme. La actividad mental ligada a la visión puede aflojar su ritmo. Una persona acostada nota cómo los párpados caen con más facilidad cuando la habitación está en penumbra. La retina sigue recibiendo algunos fotones, pero en cantidades pequeñas suficientes, solo para distinguir el contorno de un mueble, una cortina, un marco. Los bastones de la retina trabajan de forma silenciosa, adaptándose poco a poco a la oscuridad. Durante ese proceso pueden aparecer destellos internos, pequeñas chispas que no vienen de fuentes externas. Un fosfeno es una sensación de luz producida por el propio sistema visual sin causa externa. Estos destellos tan suaves como huellas de luz muestran que el viaje no termina exactamente en el cierre de los ojos. Parte de la información acumulada durante el día continúa transformándose en señales internas. El cerebro filtra, ordena y archiva experiencias recientes, muchas de ellas ligadas a patrones luminosos. Calles, rostros, paisajes, pantallas, todo ha sido codificado en actividad neuronal. Al disminuir la entrada de nueva luz, el sistema tiene más espacio para reorganizar ese archivo. La habitación oscura se vuelve entonces un contenedor donde la mente puede repasar recuerdos y sensaciones sin distracciones intensas. En esencia, la calma ambiental permite que el eco del viaje de la luz se escuche con más claridad en el interior. La respiración se vuelve más profunda y regular, el ritmo cardíaco desciende, los músculos se sueltan sobre el colchón. A través de los párpados cerrados todavía pasan algunos fotones, pero ya son tan pocos que apenas influyen en la percepción. La oscuridad percibida no es absoluta, tiene matices, ligeras variaciones que el cerebro interpreta como un fondo uniforme. Sobre ese fondo empiezan a aparecer imágenes formadas por la propia actividad mental. Sueños ligeros, escenas que se mezclan, fragmentos de recuerdos. Cada uno de esos cuadros internos se construye con los mismos ladrillos básicos que las percepciones de vigilia, impulsos eléctricos organizados en redes. La diferencia es que ahora ya no dependen directamente de la luz exterior. Sin embargo, el origen último de muchas escenas oníricas sigue siendo el encuentro previo con fotones reales. Un paisaje observado al atardecer, una constelación vista desde una colina, el reflejo del sol sobre el agua. Todos esos momentos dejan trazas en la memoria que reaparecen cuando el cuerpo descansa. La recapitulación pausada indica que incluso cuando la luz deja de entrar, su historia continúa en forma de imágenes internas. Durante el sueño profundo, la actividad del sistema visual disminuye aún más, pero no se apaga por completo. De vez en cuando, ráfagas de actividad recorren las áreas encargadas de procesar formas y colores. Los ojos pueden moverse bajo los párpados en fases de sueño, donde los sueños se vuelven más vívidos. Aunque no haya luz externa, la sensación subjetiva puede ser la de estar viendo escenas iluminadas. De este modo, el viaje de la luz adquiere una dimensión nueva, se convierte en la base sobre la cual la mente construye mundos imaginarios. Mientras tanto, fuera de la habitación, la luz sigue viajando por el espacio. Algunas estrellas que envían fotones hacia ese planeta quizá ya han agotado su combustible. Galaxias distantes continúan alejándose unas de otras y el fondo de microondas sigue enfriándose con la expansión. Nada de eso interrumpe el descanso de un cuerpo que duerme.
Los fotones que no alcanzan esos ojos seguirán su camino pasando de largo, interactuando con otras partículas, perdiéndose en la inmensidad. La importancia de este contraste es suave pero profunda. El universo mantiene su movimiento y su brillo incluso cuando una mente se desconecta temporalmente de la percepción. En la escala cósmica, unas horas de sueño apenas se registran, pero en la escala personal son un retorno necesario al equilibrio. Tras ese intervalo, el amanecer trae de nuevo una oleada de luz. Los primeros rayos se cuelan por rendijas y esquinas, despiertan células sensibles en la retina y envían señales frescas al reloj interno. El ciclo se renueva. La luz que llega al ojo al despertar tal vez no haya viajado miles de millones de años, pero forma parte de un flujo continuo conectado con la historia más larga del cosmos. En resumen, sereno, la noche, en una habitación tranquila, es uno de los puntos donde el viaje de la luz se convierte en descanso, memoria y sueño. A partir de esta comprensión, el relato puede dirigirse hacia una mirada aún más amplia, en la que el paso de generaciones y la persistencia del cielo estrellado se entrelazan, mostrando cómo cada nueva vida recibe y vuelve a interpretar la misma luz antigua que sigue cruzando el espacio con paciencia infinita. A lo largo de generaciones, la luz que viaja desde estrellas y galaxias sigue llegando de manera constante mientras las vidas individuales se suceden como oleadas breves en comparación. La idea central de esta sección es que cada nueva generación recibe, interpreta y vuelve a imaginar la misma luz antigua, construyendo una continuidad silenciosa entre pasado, presente y futuro. Hace siglos, personas que vivían en aldeas pequeñas contemplaban la Vía Láctea desde campos oscuros, sin ruido de motores ni resplandor de ciudades. Mucho antes, otros seres humanos en desiertos, montañas o islas remotas levantaban la vista hacia el mismo cielo sin saber que la luz que veían ya había recorrido distancias inmensas. Los fotones que cruzaban sus pupilas provenían de procesos físicos idénticos a los actuales incendios estelares y galaxias lejanas, aunque las interpretaciones eran distintas. El firmamento funcionaba como un libro compartido abierto, siempre en la misma página, pero leído con lenguajes diferentes. La recapitulación serena aquí es clara. La luz permanece mientras las miradas y los relatos cambian. Con el paso del tiempo, las formas de registrar esa luz se multiplican. Pinturas rupestres que evocan constelaciones, marcas en piedra que señalan posiciones solares, poemas que describen lunas llenas, todos son intentos de fijar en símbolos el encuentro entre ojos y cielo. Más tarde aparecen cartas estelares dibujadas a mano, atlas celestes grabados que muestran cometas y eclipses. Cada trazo resume la llegada de fotones a ojos humanos en una noche concreta. Siglos después, cámaras fotográficas y sensores digitales sustituyen al carboncillo y al pincel. Un instante de apertura del obturador basta para acumular mucha más luz de la que el ojo puede notar. Galaxias lejanas apenas visibles para la visión directa aparecen definidas en imágenes profundas. La humanidad aprende entonces que la luz que llega no solo sirve para orientarse o contar historias, también permite medir, datar, reconstruir. De este modo, cada generación hereda no solo el cielo, sino también un archivo creciente de encuentros anteriores con ese mismo cielo. En bibliotecas, servidores y discos descansan registros de supernovas, tránsitos planetarios y cúmulos lejanos. Esos archivos permiten comparar noches separadas por décadas, incluso por siglos. La luz en su camino sigue siendo una secuencia de fotones que cruzan el espacio, pero en la Tierra se vuelve una secuencia de datos, imágenes y gráficos que se acumulan con paciencia. La recapitulación pausada indica que cada nueva mirada al cielo se apoya sobre muchas miradas anteriores, formando una cadena de comprensión que crece lentamente.
Al mismo tiempo, la experiencia cotidiana del cielo sigue siendo íntima para cada individuo. Un niño que ve por primera vez la banda lechosa de la galaxia desde un valle oscuro siente un asombro muy personal, aunque esa escena haya sido contemplada por innumerables ojos antes. Esa primera impresión se convierte en un recuerdo que acompaña toda la vida y puede inspirar historias, estudios o simplemente una sensación de compañía tranquila en noches futuras. La luz que activa esa emoción ha viajado durante millones de años, pero el encuentro dura solo unos segundos o unos minutos antes de que la atención se desvíe hacia otros asuntos. En esencia, el viaje cósmico es largo y la recepción humana breve y repetida por muchos. En una escala más amplia, generaciones que aún no han nacido también recibirán la luz de estas mismas estrellas mientras sigan brillando. Algunos soles terminarán su vida antes de que ciertas comunidades futuras levanten la vista, otros seguirán encendidos y otros nuevos habrán aparecido en regiones donde hoy solo hay nubes de gas. La luz se renovará, pero el principio seguirá siendo el mismo: fotones que parten de fuentes distantes y terminan en ojos que descansan en la penumbra. En ciudades densamente iluminadas, quienes se alejan unos kilómetros hacia zonas más oscuras descubren que el cielo rico aún existe. Basta con que el resplandor urbano disminuya para que la banda de la galaxia vuelva a ser visible. Este gesto de desplazarse para reencontrar las estrellas se repite en muchos lugares del mundo como una respiración que alterna cercanía a la tecnología y regreso a la oscuridad compartida por los antepasados. Así, la continuidad no solo se da en la luz, sino también en los hábitos de quienes buscan momentos de calma bajo el cielo abierto. Las generaciones futuras quizá utilicen instrumentos más precisos, telescopios más grandes, sondas espaciales capaces de viajar entre planetas, pero el acto básico de mirar seguirá siendo similar. Ojos que se adaptan a la penumbra, pupilas que se abren, respiraciones que se alargan, mientras la mente se deja envolver por la amplitud. La luz al llegar seguirá contando historias de explosiones lejanas, rotaciones lentas y expansiones suaves, aunque las interpretaciones se enriquezcan con nuevos datos. En resumen, calmado, la llegada de la luz a ojos humanos no es un evento aislado, sino un hilo que atraviesa generaciones y culturas, uniendo a quienes vivieron, viven y vivirán bajo el mismo cielo. Con esta comprensión asentada, el relato puede avanzar hacia una reflexión aún más amplia sobre el futuro del propio viaje de la luz, sobre cómo cambiará el cielo cuando ciertas estrellas se apaguen, cuando algunas galaxias se vuelvan invisibles y cuando la materia pensante siga buscando en medio de la oscuridad creciente señales que recuerden la antigua claridad que ahora atraviesa el espacio. En el futuro lejano, mucho más allá del horizonte de cualquier calendario humano, la historia de la luz seguirá desarrollándose mientras el universo cambia de rostro con una lentitud difícil de imaginar. La idea central de esta sección es que el viaje de los fotones continuará incluso cuando las condiciones cósmicas se transformen y muchas de las fuentes actuales se apaguen o se alejen hasta volverse invisibles. Hoy la luz de galaxias lejanas sigue llegando a telescopios y ojos, permitiendo reconstruir la expansión y la estructura del cosmos. Sin embargo, esa expansión no se detiene. La materia se separa cada vez más, y regiones enteras del universo quedarán algún día tan alejadas entre sí que su luz no alcanzará otros lugares. Debido a la expansión acelerada, zonas completas se irán deslizando lentamente más allá de un horizonte cósmico. El horizonte cósmico es el límite más allá del cual la luz no puede llegar jamás a un observador. A medida que pase el tiempo, más y más galaxias cruzarán ese límite como barcos que desaparecen por una línea muy lejana del mar, pero en una escala donde esa desaparición tarda miles de millones de años. La recapitulación serena aquí es clara.
el cielo visible para observadores muy futuros será más pobre en detalles lejanos que el cielo actual. En ese escenario remoto, las estrellas de la propia galaxia seguirán brillando durante mucho tiempo. Las más masivas se apagarán primero explotando o colapsando en objetos compactos. Las estrellas pequeñas, especialmente las que tienen masas inferiores a la del Sol, pueden vivir billones de años, mucho más de lo que el universo ha vivido hasta ahora. Mientras queden estrellas activas, la luz seguirá viajando por el espacio, bañando planetas, calentando superficies, alimentando procesos químicos y quizás formas de vida que aún no han aparecido. A escalas de tiempo incomprensibles, la galaxia misma puede cambiar su forma, fusionarse con otras o transformarse bajo la influencia de agujeros negros centrales. Un agujero negro es una región donde la gravedad es tan intensa que nada puede escapar, ni siquiera la luz. En la etapa actual del universo, los agujeros negros consumen materia, emiten chorros de energía y a largo plazo influirán en el destino de muchas estrellas y gas. Sin embargo, incluso ellos se enfrían y pierden energía muy lentamente mediante procesos cuánticos. En tiempos tan distantes que se miden con potencias enormes, estos objetos masivos también acabarán disipando su energía, emitiendo un brillo extremadamente tenue antes de desvanecerse. La luz asociada a estas etapas finales será de baja energía, muy estirada por la expansión con longitudes de onda enormes. En esencia, el universo entrará en una fase donde la claridad intensa dará paso a un resplandor casi imperceptible. La recapitulación pausada resalta que el cosmos parece dirigirse hacia un estado de oscuridad creciente, pero no hacia un silencio absoluto inmediato. Cada etapa añade un capítulo más al viaje de la luz. Mientras tanto, si existe materia pensante en esos futuros lejanos, su cielo nocturno será muy distinto del nuestro. Verá principalmente la propia galaxia o sus restos, quizá un grupo reducido de estrellas y fuentes débiles. Muchas de las señales que hoy usamos para reconstruir el pasado, como la radiación de fondo o el corrimiento al rojo de galaxias lejanas, resultarán casi imposibles de detectar. Para esos observadores hipotéticos, la historia del universo podría parecer mucho más pequeña y local. La luz, al perder su variedad de orígenes, ofrecerá menos pistas sobre los momentos tempranos del cosmos. Sin embargo, incluso en esa situación, seguirán existiendo fotones recorriendo distancias, rebotando en partículas, interactuando con materia dispersa. El viaje no se detiene bruscamente. Se va diluyendo en un paisaje de energía cada vez más baja. En este punto, la reflexión se vuelve más amplia. La humanidad actual vive en una época privilegiada en la que el cielo aún guarda una gran cantidad de información accesible. Telescopios y detectores pueden leer señales que dentro de muchos miles de millones de años habrán desaparecido del horizonte observable. Esto significa que al recibir la luz de galaxias lejanas y del fondo cósmico, se está aprovechando una ventana temporal concreta, un intervalo en el que el universo es lo bastante viejo para haber formado estructuras complejas, pero no tan viejo como para que esas estructuras se pierdan de vista. Recapitular este hecho trae una calma especial. La luz que hoy llega a los ojos y a los instrumentos contiene una riqueza que no siempre estará disponible, y sin embargo se recibe en el marco de una vida limitada de días y noches relativamente breves. El contraste entre la importancia del momento cósmico y la fragilidad de la existencia individual subraya una idea suave: cada noche estrellada es al mismo tiempo cotidiana y única. En épocas futuras, cuando el cielo lejano se vuelva silencioso y muchas fuentes desaparezcan más allá del horizonte, las historias que sobrevivan quizá hablen de un pasado en el que el universo era más transparente y comunicativo. Registros de datos, si resisten, contarán que una especie en un planeta azul
llegó a medir la radiación de fondo, a detectar supernovas en galaxias distantes, a reconstruir el ritmo de la expansión. En esa memoria quedará constancia de que la luz durante un largo tramo de viaje fue legible en detalle y permitió comprender el origen caliente y denso de todo. La recapitulación final de esta sección es serena. El destino de la luz y el destino de quienes la observan están entrelazados solo durante un fragmento de la historia cósmica. Antes de que existiera vida consciente, los fotones ya viajaban. Después de que las últimas miradas desaparezcan, seguirán desplazándose mientras quede energía que radiar. Desde nuestra posición actual, ese conocimiento no invita a la angustia, sino a una apreciación tranquila. El cielo que se ve hoy con sus estrellas, galaxias y resplandores sutiles es parte de una secuencia larga, donde la claridad y la oscuridad se alternan en escalas inmensas. Con esta perspectiva amplia sentada, el relato puede dirigirse hacia la conclusión, donde el foco regresa al presente, a unos ojos humanos que reciben por un rato la luz antigua y la transforman en calma gratitud y una sensación profunda de pertenencia a la misma trama luminosa que recorre el universo. En el presente, mientras el universo sigue expandiéndose y la luz continúa su viaje silencioso entre galaxias, una escena sencilla resume toda esta historia. En una noche tranquila, una persona descansa bajo un cielo parcialmente visible, desde una ventana o un balcón, y los fotones que han cruzado el espacio durante millones o miles de millones de años encuentran en sus ojos el final de un trayecto larguísimo. La idea central de esta sección es que todo el recorrido cósmico de la luz se condensa por un instante en sensaciones suaves de calma, perspectiva y pertenencia. El cuerpo está quieto, la respiración se hace lenta y la mente deja que la mirada se pierda en unos pocos puntos brillantes recortados sobre la oscuridad. Cada uno de esos puntos representa un origen distante, una estrella de la propia galaxia o un conjunto lejano de soles agrupados en otra isla de espacio. La recapitulación serena aquí es clara. El mismo fenómeno físico que describe la ciencia se experimenta al mismo tiempo como un paisaje emocional. Los fotones que llegan no llevan mensaje intencional, pero al encontrarse con una conciencia, se convierten en símbolos, en recuerdos y en ideas. La temperatura del aire, el silencio del entorno, el peso del cuerpo sobre el lugar donde reposa todo, se mezcla con el resplandor distante para crear un momento único. A lo largo de este viaje narrativo, la luz ha sido vista como producto de fusiones en estrellas, como tejido de galaxias, y cúmulos como eco del universo joven, como herramienta para construir calendarios, mitos y teorías, como señal que ordena relojes biológicos, como compañía para el descanso nocturno. Ahora todas esas capas se superponen discretamente sobre una experiencia sencilla, la de unos ojos abiertos que se sienten pequeños y al mismo tiempo conectados con algo inmenso. En la habitación, en la terraza o en el paisaje donde se encuentre esa persona, la luz artificial quizá dibuja contornos suaves en paredes y objetos. Más allá de ese círculo inmediato, el cielo conserva algunas estrellas visibles, una franja tenue de la galaxia o el brillo de un planeta. El contraste entre la claridad cercana y la lejanía del firmamento se vuelve un recordatorio silencioso de las dos escalas en las que transcurre la vida, la cotidiana y la cósmica. En esencia tranquila, la luz que llega a los ojos cuenta que el universo es vasto, pero también estable en las escalas que importan para una existencia individual. Las mismas leyes que rigen el trayecto de los fotones han permitido la formación de átomos, moléculas, células, tejidos, cerebros y pensamientos. La materia que piensa y descansa bajo el cielo está tejida con los mismos elementos que brillan en las estrellas.
Saber esto no exige fórmulas ni términos técnicos en el momento del descanso, basta con una intuición suave de parentesco. La mente puede imaginar que en algún rincón remoto de la galaxia, otros mundos reciben luz de otros soles, y quizás sostienen historias distintas mientras la propia historia se escribe aquí en este planeta y en este instante. La recapitulación pausada indica que el viaje de la luz no es solo una sucesión de trayectorias, también es un puente entre escalas. Une el interior de núcleos estelares con la superficie de un ojo humano, la infancia caliente del universo, con una noche templada, el tejido de galaxias con la memoria de una persona que recuerda el primer cielo estrellado que vio. Cada vez que esa persona vuelve a mirar el firmamento renueva ese puente. La luz que entra hoy no es la misma que entró ayer, pero la sensación de amplitud y de calma se parece. Bajo este punto de vista, cada noche despejada es una invitación a dejar que el tiempo se dilate un poco, a soltar la urgencia de los relojes pequeños y escuchar el ritmo más lento que marca el cosmos. Las preocupaciones del día no desaparecen, pero se colocan en un marco más amplio, donde cada problema se reconoce como parte de una vida finita dentro de un escenario paciente. La luz al llegar susurra sin voz, que nada de lo que ocurre en una jornada altera el curso de las estrellas y que esa estabilidad ofrece un fondo seguro sobre el cual vivir, aprender y descansar. En esta escena final, la persona cierra los ojos o los mantiene entreabiertos mientras el cansancio se convierte en sueño. Los últimos fotones del día y los pocos procedentes del cielo nocturno se diluyen en la oscuridad interior de los párpados. Dentro del cerebro, las áreas visuales disminuyen su actividad ligada al entorno inmediato y dejan espacio a imágenes construidas desde dentro. Quizá aparezcan en sueños fragmentos de paisajes iluminados, cielos crepusculares, reflejos sobre el agua, destellos de estrellas. Todo ello muestra que el viaje de la luz deja huellas duraderas en la mente. Cuando el sueño profundo se instala, el cuerpo se entrega por completo al descanso y el universo continúa su marcha silenciosa con galaxias que giran y estrellas que siguen emitiendo fotones en todas direcciones. Algunos de esos fotones se dirigirán hacia este mismo planeta y llegarán en mañanas futuras a otras miradas, a otros momentos de calma. En resumen sereno, la luz que viaja miles de millones de años para llegar a ojos humanos no busca nada, pero permite que una especie pequeña comprenda, aunque sea de forma parcial y calmada, el escenario que habita. Ese entendimiento transformado en sensación de amplitud, insignificancia y pertenencia al mismo tiempo, hace que cada noche bajo el cielo pueda convertirse en una puerta suave hacia el descanso profundo. Con esta imagen asentada, el relato se acerca sin prisa a un cierre que invita simplemente a dejar que la luz se retire un momento de la conciencia y a permitir que el cuerpo y la mente descansen, sabiendo que el universo seguirá brillando paciente cuando los ojos vuelvan a abrirse. En la fase final de este viaje narrativo, el universo permanece inmenso y en movimiento, pero la atención se estrecha hasta abarcar solo el interior de una habitación tranquila y el cuerpo que descansa en ella. La respiración se vuelve lenta y profunda, como si quisiera imitar en una escala pequeña el ritmo silencioso con que las galaxias giran y la luz avanza por el espacio. El aire entra y sale con regularidad, el pecho se eleva y desciende, y cada ciclo afloja un poco más la tensión acumulada durante el día. El corazón late con firmeza suave, recordando que incluso en reposo, la vida sostiene su propio pulso constante. Afuera, más allá de paredes y techos, algunos fotones continúan cayendo sobre el planeta desde estrellas lejanas, mientras otros rebotan en la atmósfera y se pierden en la noche. Dentro, la oscuridad parcial envuelve objetos y formas hasta dejarlos en un segundo plano. Las células de la retina reducen su actividad y las áreas visuales del cerebro ceden espacio a ondas más lentas
preparadas para el sueño profundo. La larga historia de la luz, que incluye núcleos estelares ardientes, galaxias, en tejido ecos del universo joven y miradas de generaciones anteriores, converge ahora en un solo propósito: permitir que la mente sienta que puede soltar. El peso de los días pasados y de los pensamientos pendientes se sitúa por un momento en un contexto más amplio, como pequeñas olas sobre un océano inmenso. El cuerpo se abandona al colchón, los músculos se relajan desde la cara hasta las manos y las piernas, y la temperatura interior busca un punto cómodo de equilibrio. La escena puede imaginarse desde fuera como una isla de calma en un planeta iluminado por un sol cercano y rodeado por un mar de estrellas. No hace falta mantener vigilia sobre nada, el universo continuará su curso paciente mientras la conciencia se sumerge en capas más hondas de descanso. Algunas huellas de luz se transformarán en sueños tranquilos, tal vez con paisajes suaves, cielos amplios y reflejos sobre el agua. Otras se disolverán sin dejar rastro consciente, integradas en un silencio reparador. Cuando el sueño llegue por completo, ya no será necesario pensar en distancias ni en tiempos. Solo quedará una sensación difusa de pertenecer a algo mayor, sostenida por leyes simples que han permitido tanto el brillo de las estrellas como el cierre de estos ojos. Más adelante, un nuevo amanecer traerá otros fotones, otros colores y otras escenas, y el ciclo volverá a empezar. Por ahora, todo el relato invita solo a dejar que la luz se apague en la mente y a permitir que la oscuridad por unas horas sea un lugar seguro y acogedor.